Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, una vez más, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con todas las emisoras que generalmente toman nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todas. Hoy tenemos un programón, porque se va a ir constituyendo con la visita de personalidades que realmente son interesantísimas. Algunos por sus actividades, por su profesionalismo, y otros quizá por el colorido que conforma su personalidad. En este caso vamos a iniciar con la visita del doctor Luciano Fischer. Nació en Venezuela, pero en realidad es argentino. Es más argentino que venezolano, más venezolano que argentino. Lo que sí sé es que es joven, talentoso, un médico de larga trayectoria. Luciano, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Llegaste bien aquí a Miami, Perfecto. porque tú andas por todo el mundo, ¿no? Prácticamente en Estados Unidos. Estamos por todos lados. Cambié la ubicación de acuerdo al entrenamiento, a la residencia, a lo que hice después de la residencia, Ajá. donde viví después, cuando comencé a trabajar como cirujano y bueno, finalmente estoy aquí en Miami. Digo porque la verdad, leyendo tu background, me encontré con datos muy interesantes que me retrotrayeron a momentos muy difíciles, pero muy impactantes en mi vida, ¿no? Fuiste médico del hospital... El Hospital Fernández. El Fernández. Hice la parte, cuando estaba en la universidad, en el Fernández hice la parte quirúrgica. Ajá. De la universidad. Actuaste como cirujano. Y estuve junto con el equipo de cirugía aprendiendo la parte de la facultad mientras estaba estudiando. Bueno, un hospital fantástico, ¿no? Excelente. Fantástico, un hospital que realmente responde a las necesidades de la ciudad, de la población, y pese a las crisis que vive la Argentina continuamente, el hospital siguió adelante, se consolidó y bueno, siguió incorporando figuras como la tuya, por ejemplo, muy profesionales y fortalecían fundamentalmente el servicio que daba el hospital. Sí, el Hospital Fernández, junto con el Hospital Argerich, digamos, son de los dos hospitales en Capital Federal que, pese a las crisis que hemos tenido en Argentina, siguen bien fuerte prestando los servicios. Hace unos días atrás, yo diría un par de meses, vino el presidente del hospital Gutiérrez, de niños. Sí. Hicimos un evento muy importante aquí, donde toda la colectividad argentina participó, organizado por la Cámara de Comercio Argentina, y la idea era nutrir al hospital de niños, fondos, pero que sean continuos, no una ocasión. Entonces se le propuso a la gente, había unos 400 argentinos, 500 quizás, y se le propuso venderles camisetas de fútbol, tanto de Boca, de River, de Independiente. Se subastaron y todo ese dinero fue a parar al Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños de la Argentina, central en Buenos Aires, y realmente impactó mucho y ayudó a desarrollar el hospital con algunos proyectos que tenían un poco medio parados porque no tenían fondos. Así que esto quiere decir que la colectividad de los que estamos afuera concentra no solo un interés, una motivación, sino que va al grano y colabora. Tenés ese antecedente de los argentinos, ¿no? Hay que ayudar. Hay que ayudar. Instituciones, y sobre todo el Hospital Fernández, que es del Estado. Así es, yo desde que terminé la universidad, justamente en ese último año, después de haber estado, o alrededor de la misma fecha que estuve en el Hospital Fernández, hicimos 3 meses de medicina rural en el norte, en la provincia de Jujuy. Y uno pasa de un hospital completamente equipado, como es el Hospital Fernández, a un hospital rural donde no hay nada. No hay nada. Nada. Y pasé tres meses ahí,
Y desde el 2001, que fue eso, he tratado de volver todos los años a ese pueblo, se llama Perico, en Jujuy. Estuve en Perico hace 3 semanas. Pueblito chiquito. Es un pueblito chiquito que queda a 30 kilómetros de la capital. De la ciudad de Jujuy. Donde conocí la gente más alucinante del mundo. No me digas. Gente que no tiene nada pero te da todo. Todo. Es muy regular eso. Es muy común que gente que no tiene nada valora el acto de dar, lo que tiene. Sí, sí. Y esa es la gente que quiero, esa es la gente que trato de ver cada vez que puedo. ¿Cuál es tu especialidad, Luciano? Yo soy cirujano general y mi subespecialidad es cirugía bariátrica o cirugía para bajar de peso. ¿De qué manera se hace esto? De manera mínimamente invasiva. Invasiva. Mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir? En vez de hacer incisiones grandes, lo que se hacen son incisiones pequeñas, se utilizan cámaras o un robot, se realiza la operación y en vez de estar en el hospital muchos días, la recuperación es mucho más rápida. Claro, claro. Eso es básicamente... ¿Y el resultado? Bueno, los resultados son mucho mejores en cuanto... las operaciones son igualmente seguras, se haga abierto o se haga cerrado. O sea, cerrado me refiero a mínimamente invasivo. Pero cuando uno ve, después de realizar estas operaciones de manera laparoscópica, que es con las cámaras o robótica, uno ve cómo los pacientes pueden reinsertarse, digamos, en su vida laboral o su vida, o su rutina diaria mucho más rápido, mucho más y con mucho menos dolor. ¿Tiene alguna limitación de acuerdo al paciente, las características del paciente? Inicialmente, cuando nosotros empezamos a operar con cámaras a través de incisiones pequeñas, las contraindicaciones que habían para operar de esa manera eran mucho más grandes porque era una etapa mucho más temprana, digamos, de este tipo de tecnología y éramos mucho más cautos también. Uno siempre tiene un poco digamos, de temor cuando uno está usando una tecnología nueva, de aplicarla o de extender el uso. ¿Okay? A medida que fuimos mejorando las técnicas, prácticamente es la manera estándar de operar para ciertas operaciones. ¿Okay? Y cuando realmente no se puede, se han agotado todos los medios para realizar la operación de esa manera, ahí es cuando uno puede llegar a convertir a una operación abierta, pero no es muy común. Interesante, 2 temas se me ocurren. ¿Es accesible a cualquier público, económicamente hablando? ¿Utiliza un tiempo de recuperación largo, corto? Sí, cuando hablamos de la cirugía general de manera laparoscópica o robótica, sí, los seguros cubren esto. Muchas de las operaciones es, digamos, la manera estándar de realizar eso. Cuando uno habla de cirugía general, cuando uno habla de cirugía bariátrica o cirugía para bajar de peso, hay ciertos seguros que cubren este tipo de operaciones. Hay ciertas cosas que nosotros estamos tratando de cambiar, no solamente en la población, sino que en los seguros. Estas no son operaciones cosméticas. Ese es un primer criterio, que bueno que me lo decís. No es una operación cosmética. No. Es para una necesidad que afecta a la salud. Absolutamente. Nosotros hace no demasiados años usamos el diagnóstico de obesidad y le dimos realmente la palabra diagnóstico, porque no lo teníamos incorporado al libro grande que tenemos con toda la terminología médica. La palabra obesidad no era un diagnóstico. Hace un par de años se agregó y de a poco estamos tratando de educar y demostrar que este tipo de operaciones no son cosméticas, este tipo de operaciones no son solamente para bajar de peso. Estas son operaciones que ahora las llamamos metabólicas. ¿Por qué? Porque el exceso de peso está relacionado con muchos problemas médicos. Diabetes, presión alta, artritis, reflujo, infertilidad, hasta cáncer está relacionado. Ciertos tipos de cánceres están relacionados con el exceso de peso. Cuando nosotros realizamos estas operaciones y los pacientes pierden peso, no solamente pierden peso, sino que pueden perder todo este tipo de enfermedades y mejorar la vida. Entonces, no es una operación simplemente para bajar de peso. ¿Con qué digamos,
necesidad. ¿Cuáles son las necesidades que llevan a aplicar este sistema? Ok, la pregunta es excelente. El criterio que se usa el índice de masa corporal. Esto es simple, es un número que se calcula en base a la altura del paciente y el peso. ¿Okay? Es bien fácil, esto lo pueden encontrar en cualquier teléfono, buscan con algún buscador para buscar el índice de masa corporal. Las compañías de seguro utilizan un índice de masa corporal más de 40 para determinar que ese paciente califica para estas operaciones. Si el índice de masa corporal es un poquito más bajo, más o menos como para tener una idea, un paciente que tiene un índice de masa corporal de 40, esto no es exacto, pero más o menos tiene 100 libras de más, como para más o menos entender dónde estamos parados. Si el paciente tiene un poquito menos de exceso de peso, pero tiene alguno de estos problemas médicos que mencioné, entonces el paciente también califica. Ese es el criterio. Interesante eso. O sea que no es cuestión de someterse a una referencia, sino a un estado de salud del paciente. Exactamente. Estuviste en Venezuela, pero como niño. Sí, Empezaste a estudiar en Argentina. Hice la escuela primaria en Venezuela, la escuela secundaria en la universidad en Argentina. En la Universidad de Argentina. Actualmente estás trabajando aquí en Estados Unidos, tienes tu atención aquí en Miami, ¿y en qué otro lugar de Estados Unidos? Bueno, ahora estoy radicado en Miami. Ah, ya estás radicado aquí. Estoy radicado en Miami. Esto es para que todo el mundo lo sepa, lo podemos encontrar aquí en Miami, 365 días. Absolutamente. Estoy radicado aquí en Miami, la oficina está en Coral Gables, hay otra oficina también en Midtown. Y bueno, obviamente atendemos en distintos hospitales de la ciudad y los pacientes... ¿Los pacientes se contactan contigo o vienen derivados de otro lado? Los pacientes pueden contactar la oficina a través del número, los pacientes pueden ir al website, está también el número de teléfono o el email. Muchos pacientes vienen referidos, pacientes vienen referidos de distintas especialidades también. Claro. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene quizás dolor de espalda, porque el exceso de peso puede causar dolor de espalda, como ustedes saben, y terminan viendo a un cirujano de espalda, por ejemplo, y este médico tiene que realizar alguna operación. Normalmente no operan cuando hay un determinado exceso de peso, entonces nos mandan pacientes cirujanos de espalda, cirujanos ortopédicos porque tienen que hacer reemplazos de articulaciones, ginecólogos, porque la obesidad está también asociada a infertilidad, quistes en los ovarios pueden ocurrir también. Sí, un millón de cosas, ¿no?, que están afectados a lo mismo. Tú tienes un dato que a mí me entusiasmó muchísimo, y imagino que seguirás sus pasos, habrás tenido mucho aprendizaje. Iba a decir experiencia, pero no sé si la tuviste. Pero tuviste la oportunidad de frecuentar con el doctor Favaloro. Yo fui a la universidad del doctor Favaloro y lamentablemente él falleció antes de darme el diploma. Sí. Falleció es una palabra elegante que utiliza mi amigo el doctor, porque en realidad el doctor Favaloro, por las injusticias de la vida y de los gobiernos políticos y de la realidad de un país que no cambia, se suicidó. Tristemente. Uno de los héroes que tenemos. Uno de los héroes que tenemos. Poco reconocido. Sí, es más reconocido Maradona, que todavía sigue dándonos espectáculos teatrales, pero realmente hablar de Favaloro es sacar el sombrero, ¿no? Sí, lamentablemente no pude recibir el diploma de sus manos, pero el legado que dejó es gigante. Él creó un centro médico, él creía que una parte integral de la medicina era la educación, creó una universidad. Yo fui la 4ª clase de esa universidad y bueno, como mencionaste, lamentablemente se nos fue antes de que yo me graduara. ¿Cuánto podía haber aportado, nada más que con su presencia, el doctor René Favaloro? En tu background estuve leyendo que también tienes tiempo para un trabajo social. ¿Podés describir qué haces en ese tiempo? Sí, bueno,
Como mencioné, cada vez que puedo vuelvo a los lugares donde tengo gente que quiero y donde se necesita ayuda. Eso lo hice a lo largo de la carrera, desde la escuela secundaria también yendo al sur, durante la universidad también ayudando con una fundación que se llama Cáritas en Buenos Aires. Y aquí en Miami, bueno, estoy dispuesto a unirme con la gente que haga falta y ayudar al que realmente haga falta. Bueno, sos muy joven, estoy seguro que tenés muchas ganas de contribuir a la comunidad, muchas ganas de dar tus conocimientos, muchas ganas de trabajar duro y ayudar a tanta gente que necesita. La obesidad es uno de los grandes temas que a veces se toma un poco así, como a la pasada, ¿no? Como cuando uno no penetra en los rincones que tú conoces. Regularmente se habla del gordo, de la gorda, de la obesidad, esa que... Y muchas veces se cuestionan a los mismos pacientes, ¿no? Cuando no se comprende que también es producto de una enfermedad y no una lujuria de comer de todo. Es correcto, lo que está diciendo es absolutamente correcto. Muchos de los pacientes sufren el estigma de estar haciendo o tomando la vía fácil. Esta no es la vía fácil. Nuestros pacientes tienen mucha dificultad en perder peso por múltiples razones, no es simplemente por un tema de, digamos, de disciplina, hay factores genéticos, hay factores sociales, hay factores culturales. Esto definitivamente no es la vía fácil, hay mucho trabajo relacionado con el éxito de estas operaciones. Algo que yo oigo muy frecuentemente es: qué lástima que no lo hice antes. Yo entiendo que mucha gente tenga miedo de operarse, pero repito, la gente, en primer lugar, los riesgos son bajos, son muy bajos, son operaciones muy seguras y el común denominador es: ¿por qué no lo hice antes? Sin ninguna duda. Un mensaje para aquellos que puedan estar imaginando la posibilidad de verte. ¿Cómo se te encuentra? Si me puede encontrar, se comunican con el teléfono, si quieres lo Sí, doy. por favor. 786-310-2283. Nosotros estamos en Coral Gables, estamos también en Midtown. Comuníquense con nosotros, si no también pueden ¿Seguros? comunicarse. ¿Atienden todo tipo de seguros? Nosotros trabajamos con todos los seguros. Comuníquense con nosotros. Si quieren realmente cambiar su vida, es un momento excelente del año para cambiar, para comenzar nuevamente a ganar control sobre la vida. Hay mucha gente que tiene mucho potencial. Yo le digo siempre, así comienzo mis charlas, le digo: ustedes no saben, no se imaginan el potencial que tienen, Claro, sí. y las cosas que pueden llegar a hacer. Esta es una manera excelente de... Luciano, muchísimas gracias por venir. Un placer conocerte, Ha sido un placer. y tenerte aquí. Te deseo suerte y seguramente habrá una respuesta inmediata de aquellos que se animen a dar el paso. Hacemos la pausa y venimos enseguida.